De verdad agradeciendo también a los organizadores de Virtual Educa y por supuesto también a nuestros anfitriones, las autoridades educativas de la República Argentina en esta ocasión. Un gusto de verdad también a nombre de la OCDE en la medida en que hemos tenido como OCDE una participación dinámica, de mucha sustancia en el contexto de la presidencia argentina del G20 y en la última reunión del G20 entonces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha acompañado, como lo hace siempre en esa instancia, de países líderes globales como como instancia, digamos, de secretariado técnico para empujar la frontera de la investigación y del análisis en apoyo de las metas ambiciosas dentro del G20. Y en el caso de este panel nos convoca, como ustedes saben, el cometido de perseguir conjuntamente los objetivos del desarrollo sustentable en la Agenda 2030. Ya el panel que nos precedió abrió, digamos, de una manera magistral con el posicionamiento también de el rol que tiene la cooperación técnica multilateral en la consecución de los objetivos del desarrollo sustentable en lo relativo a educación. Y en este espacio, en este panel, no quiero extenderme mucho porque tenemos también una nutrida participación. Vamos a abordar el aspecto fundamental de sí, por supuesto, la Agenda 2030 nos convoca, nos obliga, pero también debemos discutir cuál es en esencia el tipo de modelo educativo, cuáles son los modelos educativos, porque estamos hablando también de que hay una multiplicidad de enfoques acerca de innovación en lo que respecta a política educativa para la consecución de los ODS. Entonces, tengo el gusto de presentar, entonces voy a mencionarlos a todos y después iremos dando el uso de la palabra, empezando. Entonces, primero contamos con Agustín Porres, director de la Fundación Barkey de Argentina. Entonces, bueno, pues un gusto y bienvenido, Agustín, ¿no? Quien no tenía el placer de conocer previamente, pero siempre hay pequeños comienzos. Estamos también con Fiorella Jaime, ella es gerente general de Ceibal, Plataforma de Lectura y Mejora de la Comprensión Lectora en el proyecto Ceibal o DILO. Muchas gracias y bienvenida, Fiorella. Tenemos también a Elizabeth Galdo, la directora ejecutiva Fundación Telefónica en el Perú. Entonces, igual, bienvenida, Elizabeth, ¿no? Muy bien, muy a tiempo. Tenemos también el gusto de contar con Oscar Guilione, coordinador interministerial, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación, República Argentina. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros el día de hoy. Y entonces, sin más, empezamos dando la palabra a Agustín, ¿no? Sobre modelos educativos para la Agenda 2030. Muchas gracias por la invitación, gracias a Virtual Educa. Es un desafío empezar el panel. Antes de hablar de algunos de los desafíos 2030, quiero, más que presentar de dónde venimos y qué es lo que hacemos, junto al equipo de la Fundación Barkey, particularmente en Argentina, pero también a nivel mundial, que creo que es parte del contexto que me permite después explicar o compartir en particular lo que estamos haciendo hoy en Argentina. Somos una fundación global que trabaja para celebrar a los maestros y para fortalecer el trabajo de los docentes, y trabajamos de dos maneras. Trabajamos en una escala de advocacy, celebrando a los maestros, y a su vez con programas educativos que fortalezcan a los maestros que están hoy en día en el aula. Por eso, sin más introducción, quiero compartirles un video muy cortito que resume una de nuestras iniciativas de mayor envergadura, que es para celebrar a los maestros, y es que todos los años entregamos el Global Teacher Prize, este premio de $1 millón para el mejor maestro del mundo, o lo que eso quiera decir, que después podemos profundizarlo. Pero entonces, más que yo contarles, les muestro un video que lo resume.
The Global Teaching Prize was established 3 years ago. The prestigious award is considered the Nobel for educators. They're already talking about this as the Nobel for teachers. It was a prize for teaching excellence. $1 million prize recognizing an outstanding contribution to the teaching One of profession. the most coveted and high-profile teaching excellence awards. All of us care about education, care about creating a peaceful world. We must work together and do whatever it takes to put the importance of teachers at the forefront. That's why we have created a $1 million prize to find the greatest teacher in the world. Like all of you, our foundation believes in the power of teachers to transform students' lives. We're focused on ensuring that every classroom has an effective, well-supported teacher, and on empowering teachers to shape and build their profession. When each of us thinks about what we can do in life, chances are we can do it because of a teacher. Being a great teacher requires resilience, ingenuity, and a generous heart. They spark curiosity within a child and nurture the dreams that can change our world for the better. Un niño tiene derecho a jugar y parte de la educación es enseñar a jugar a los chicos. You cannot be a teacher, an educator, unless you understand the world you're educating kids for. So the more we help each other and learn from each other, the better off not just our nations will be, but most importantly, our children will have a much better chance in life. The key to unlocking a lifelong love of learning is a teacher. That is why I'm delighted to be part of this event that honors teachers everywhere. I also congratulate the Varkey Foundation for your commitment to education throughout the world. The most important thing this prize has done is to reawaken the world's appreciation of the importance of teachers. Children inspires me the most. They can tell me what they need, and I can help to integrate it in my lesson. They're learning to get the voice when they're still very young, so we hope they're learning to also be global citizens. My goal is to be able to give them the tools that they need to be masters of their own destiny. The Global Teacher Prize goes to Nancy Atwell. Nanalo. Maggie MacDonald. Andrea Zafiraku, 2018 winner of the Global Teacher Prize. My warmest congratulations to Andrea Zafiraku. She's like Wonder Woman! Yeah! To all the students all over the world, I say, whatever your circumstances, that you have the potential to succeed in whatever your dreams may be, and that is a right that nobody should take from you. Thank you very much. Este premio desafía la valoración social de los maestros, porque a mí me toca contarlo, compartirlo muchas veces, y cuando contamos que es $1 millón para un docente, la gente pone cara rara, como si nos estuviéramos equivocando, o como si no fuera lo correcto, como si en el deporte, en el arte, sí, pero no acá. Entonces queremos desafiar, ¿no? Creo que es un movilizador para generar una nueva valoración sobre los maestros. Aprovecho para contarles que quedan 2 semanas de aplicaciones para el premio 2019, así que cualquiera de nosotros que conoce un buen maestro puede entrar a la página y nominarlo, que es muy simple, y el hecho simple de nominar a alguien ya es un reconocimiento que podemos hacer. Sin más, paso a lo que la Fundación está haciendo en Argentina. El panel habla de innovación educativa 2030 y podemos pensar en desafíos 2030. Creo que la respuesta que tengamos que dar a la educación es múltiple, se da desde muchos sectores y todos tenemos que aportar algo a esa transformación educativa constante. Y en eso nosotros aportamos un granito de arena en una de las áreas, que es la formación de directores, y es en lo que nos hemos venido especializando. Por eso comparto nuestro trabajo en formación de directores
como una respuesta de muchas, no como la respuesta, pero sí como una respuesta osada que está generando un cambio en muchas de las escuelas, que acompañado de muchas otras cosas más, hace que los chicos aprendan más y mejor, o estamos convencidos de que lo está haciendo. En los desafíos, creo que por lo menos en Argentina tenemos que hablar de la autonomía escolar y de la autonomía de los directores, pero también del trabajo en red de los directores. Encontramos muchas veces directores de escuela que están aislados, que no están en contacto no solo con escuelas de la zona, sino con escuelas con las que comparten el edificio. En Argentina hay 3 escuelas en un mismo edificio, en distintos turnos, y los directores muchas veces no están conectados. Entonces hay un desafío de conectarlos, de ponerlos a trabajar en red, que muchas veces no lo hemos sabido hacer y no hemos generado los espacios para que ellos puedan trabajar de esa manera. En esta línea creamos en Argentina hace 2 años un programa de liderazgo e innovación para directores, que tiene algunas características porque aísla al director de la escuela durante un tiempo determinado, de 4 a 6 semanas, para que ellos tengan un espacio de encuentro y reflexión junto a otros directores. Desarrollamos este programa, como les digo, de liderazgo e innovación, y no me logra pasar el clicker, pero así los entretengo con una imagen. Ahí va. Bueno, diseñamos este programa convencidos de esto, de que el liderazgo escolar mejora el desempeño académico de los alumnos y que el director es una pieza clave sobre la cual trabajar. En Argentina hay al menos 1.400 institutos de formación docente. Hay muy poco de formación de directivos. Hemos desarrollado muchísima oferta para los docentes, pero muy poco para los directivos que son docentes. Entonces, hay como un eslabón olvidado que encima nos damos cuenta, y ya hay muchos estudios que lo comprueban, de la implicancia que tiene un director, el poder de transformación que tiene un director sobre una escuela. No solo en el desempeño de los alumnos, sino principalmente en el trabajo en equipo de los docentes y cómo la escuela funciona como un equipo. Y cómo el director puede, haciéndose responsable del desarrollo profesional de los docentes, transformar la dinámica de un equipo de trabajo. En esa línea creamos este programa que tiene 6 módulos, después los puedo compartir para no ahondar ahora, pero trabaja el liderazgo y la innovación como los ejes transversales y después recorre la vida de la escuela. Trabajamos durante una semana en innovación curricular escolar para que el director pueda repensar su escuela. Trabajamos sobre el desarrollo profesional de los docentes, dándoles herramientas a los directivos para que asuman ese desarrollo profesional de sus equipos. Trabajamos enseñanza-aprendizaje y, por último, la incorporación de la comunidad en el proceso de enseñanza de la escuela. Incluir a la comunidad, que no es solo padres, docentes y alumnos, sino la sociedad civil en general. Estos son los desafíos que le planteamos a los directores, pero lo más importante y más allá del contenido del programa es generar ese espacio donde los directores se encuentran. Trabajamos durante 6 semanas intensivas, 8 horas por día, reunidos en un aula, donde trabajamos en mesas redondas, y el proceso es que los mismos directores puedan construir el conocimiento, que entre ellos puedan discutir a partir de las experiencias previas y generar ellos sus propios desafíos. La clave de este programa, que empieza con 6 semanas pero que no termina ahí, es que cada director va a desarrollar un proyecto de innovación escolar. Esto es un proyecto para transformar su escuela, que se lo proponemos al inicio y lo trabajan durante las 6 semanas, y va a ser la clave para graduarse del programa, que es cómo luego de las semanas intensas van a implementar este proyecto en la escuela. Al día de hoy, ahí les comparto unos números, en el PLIE, en este programa, ya han pasado 3.274 directivos y docentes que representan a 1.500 escuelas, porque invitamos a 2 personas por escuela, convencidos de que la transformación no la va a hacer uno solo, sino un equipo. En estas 1.574 escuelas que ya pasaron, representan para nosotros 1.500 proyectos de innovación escolar. Es decir, estos proyectos que desarrollan durante el programa no son algo que nosotros le damos como la solución. Es algo que ellos van a diseñar pensando en la propia escuela y a la medida de la escuela. Es un proyecto que no requiere recursos extra, sino que está
cubierto dentro del campo de acción del director. Es un proyecto que el director puede cumplir sin reclamarle nada a nadie cuando vuelve. Y creemos que ese es el poder transformador del director. Creemos que en la teoría del cambio estamos convencidos de que el director que logra implementar un proyecto que mejora el funcionamiento de la escuela, luego de eso va a generar más y más proyectos. Pero nuestro compromiso desde la Fundación y con el programa es no solo dar los talleres que están incluidos en lo que les comentaba antes, sino acompañar la vuelta a la escuela. Poder ir con los directores cuando ellos vuelven para colaborar con ellos para fortalecer esos proyectos y que se lleven a cabo. Hace muy poquito visitaba una escuela en Salta para ver el avance del proyecto y la directora me dice, cuando entramos a la escuela, dice, pensé que no iban a venir. Pensé que habían prometido que iban a hacer un seguimiento, pero que no iban a estar acá. No hice nada de mi proyecto. Pero ahora que están acá, me siento mal y me comprometo a hacerlo. Entonces comprometimos una visita en 1 mes y medio para ver los avances. ¿Qué pasa? Cualquier director que vuelva a su escuela tiene 1000 desafíos más, después de haber estado afuera, que le tapan el día a día. Entonces creemos que esta presencia continua es clave para que ellos puedan implementar sus proyectos. Cada uno de esos proyectos tiene una métrica diseñada por el director que nos va a permitir ver el impacto y el avance. Y son, como les decía, 1.500 proyectos que son todos distintos uno de otro. Muy breve, hicimos una evaluación de resultados intermedios hace 2 meses, que fue entrevistar a docentes cuyos directores pasaron por el programa, para ver el impacto que tenía el programa, no solo en el director, que adquiere nuevas competencias, sino en la escuela en la que trabaja. Hay acá 4 breves resultados. Lo primero es la percepción de los participantes. El 96% de los participantes dijo que el contenido que hemos trabajado es muy bueno o excelente. El 98% dice que está muy de acuerdo con la metodología usada, que le pareció muy novedosa la metodología de taller con la que ellos trabajaron y que muchas de las prácticas del programa las pudieron llevar a sus escuelas. Esto es lo más interesante. El 90% de los docentes cuyos directivos pasaron por el programa dijo que después del programa observaron cambios en el director. Y esto es para mí el dato más importante, el 65% de esos docentes dijeron que formaron parte de los proyectos. Es decir, estamos logrando que los directivos diseñen proyectos que involucren a toda la comunidad, que hagan parte al resto de los docentes al volver. Esto es en menos de 8 meses de haber terminado el programa. Hay más datos para compartir que después les puedo enviar de esta presentación, pero por respeto al panel no me quiero extender. Simplemente contarles que esta oportunidad de reunir a los directores, de trabajar con ellos, de empoderarlos, está generando una transformación en sus escuelas. Vemos el impacto directo que ese trabajo determinado con ellos puede llevar al resto de la comunidad educativa. Es una pieza, es un eslabón fundamental al que creo que no le hemos prestado la atención que merece y tenemos que hacerlo. En cualquier agenda que nos planteemos al 2030, tiene que haber un capítulo especial para los directores, para empoderarlos y para, si queremos animarnos a hablar de mayor autonomía, también hablar de la confianza que tenemos que tener sobre ellos y las oportunidades o las herramientas para un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por además muy motivante el mensaje acerca de cómo hace toda la diferencia el revalorar la labor docente, el cultivar y además potenciar el liderazgo no solo por parte de los docentes, sino también por parte de los directores en las escuelas, el paradigma que también sobre el cual hay un amplio consenso global sobre el punto focal de cualquier esfuerzo por mejorar la educación es la escuela. Por supuesto el aula, pero la escuela en su conjunto como espacio de innovación pedagógica. Entonces, muchas gracias y ahora entonces cedo la palabra a Fiorella Jaime. Adelante, Fiorella. Nuestra idea hoy es contarles sobre las acciones y estrategias para fomento de la lectura que tenemos desde Plan Ceibal. Entonces, bueno, ¿en dónde estamos? Nosotros desde 2007 que tenemos a todos los chiquilines con un dispositivo que es propio, que lo llevan a su casa y que tienen conectividad
en los centros educativos. O sea, hoy tenemos resuelto los dispositivos y la conectividad. ¿Qué es lo que queremos hacer para aprovechar, digamos, esa infraestructura en lo que tiene que ver con la lectura? Aprovechando además que hoy por hoy los costos de producción y logística son mucho menores en el mundo digital que en el mundo editorial. O sea, si nosotros quisiéramos que todos los niños de primaria, por ejemplo, a lo largo de su escolaridad, leyeran los 100 libros, que hay una lista de 100 libros que tenemos en Uruguay, que son los recomendados para que todos lean, el costo sería imposible de mandarlo físicamente a las 3.000 escuelas y que cada niño tuviera la posibilidad de llevarlos en préstamo incluso. O sea. Entonces, bueno, aprovechando todo eso, es que, digamos, para poder reducir la brecha de acceso a los materiales y para poder fomentarla y motivar la lectura, es que implementamos una biblioteca digital. Esta biblioteca tiene más de 4.200 contenidos. Varios contenidos están libres, o sea, son de derecho libre. Otros los hemos comprado. Otros son específicos para las asignaturas del programa uruguayo. Son los libros de texto que compramos los derechos. Y están todos estos libros de literatura cotidiana que hemos comprado los derechos en distintos formatos para poder compartir con los niños, con los profesores, con sus familias. Bueno, tenemos una plataforma que es de muy fácil uso. Ustedes tienen acá a Rodrigo, que es el creador de la plataforma esta Odilo que nosotros hemos comprado. Permite tener listas propias, compartirlas, recomendar contenido, comentar, rankear, todo lo que nosotros hacemos cuando vamos a comprar libros en una plataforma online, lo que quisiéramos que todos los chiquilines pudieran hacer. Algunos números de uso, esto es en lo que va de este año, o sea, nosotros hace ya un año que la tenemos, pero en el 2018 llevamos 52.000 chiquilines que han usado la biblioteca, 13.000 de los cuales leyeron más de 5 libros, que eso es lo que nosotros pusimos como usuarios activos. Para nosotros un usuario activo es un niño que en el año leyó 5 libros. Además, la herramienta permite tener clubes de lectura, donde un docente puede ir poniendo preguntas y puede ir generando dinámicas y proponiendo ritmos de lectura. Bueno, y también les quería contar otras estrategias que estamos utilizando. Tenemos para las tablets contenidos que mandamos a hacer específicos, juegos específicos que dialogan con los libros de lectura que tiene primaria. Entonces son la misma serie de personajes, el zorrito que va acompañando a los niños entre primero, segundo y tercero de escuela, y tienen actividades que van coordinadas, juegos bien lúdicas que van coordinadas con los objetivos de aprendizaje en cada uno de los años. También tenemos una app que se llama Crea tu Historia, que permite crear cuentos. Los niños eligen el fondo, van poniendo distintos objetos, aparece de vuelta el zorrito, que es el que los va acompañando en todo esto, como para dar la uniformidad. Pueden poner diálogos escritos o pueden grabar los diálogos, elementos de sonido, que muchas veces cuando están en primero de escuela es la forma más directa de empezar a hacer la creación. Bueno, y también tenemos en las tablets precargados 70 libros que forman parte de nuestra biblioteca, pero ya se los dejamos precargados como para que puedan tener el acceso directamente ahí. ¿Cuáles son las estrategias que tenemos con los docentes para fomentar el uso de la biblioteca digital? Bueno, muy variados. Tenemos ciclos temáticos de videoconferencia para docentes, donde les fomentamos el uso, mostrándoles distintas posibilidades de utilizar los libros en su planificación, con distinto tipo de recursos. Enviamos materiales didácticos y folletería a la escuela también. Y tenemos también talleres donde combinamos la participación de docentes que tienen un uso alto de la biblioteca con otros docentes que tienen ganas de fomentar la lectura pero no saben cómo hacerlo. Y eso es de las cosas que nos ha dado mayor resultado, cuando son los propios docentes que están trabajando en esto, que comparten su experiencia con otros.
Bueno, y también nosotros en nuestra plataforma de gestión de aula tenemos grupos virtuales donde comparten estas experiencias y donde nosotros también les generamos consejos, ideas de qué es lo que pueden hacer y relacionarlo con los temas del año. Bueno, quería cortar entonces por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fiorella. Sin duda, desde la perspectiva además de la OCDE, ustedes conocen la prueba PISA, uno de los pilares fundamentales es el de la comprensión de lectura, y no solo por comprender lo que se está leyendo, sino por entender de manera crítica y desde un punto de vista de autoconstrucción, cuál es en realidad bueno, el tipo de lectura o cómo aprender mejor a través de la lectura, que se vuelve como la piedra de toque de todo lo demás. Entonces, muchas gracias y cedo ahora la palabra a Elizabeth Galdo, directora ejecutiva de la Fundación Telefónica en el Perú. Adelante, Elizabeth. Hola, muy buenos días. Agradecer a Virtual Educa por la invitación, felicitarlos porque veo que cada día estos eventos se van volviendo más ricos, ¿no? Más ricos en discusión, más ricos en contenido, y realmente cada vez que me voy, y ahora más, me voy con la sensación de ese aprendizaje que me llevo a mi país. Asimismo, a lo largo de las ponencias y bueno, también en ese panel, creo que el diagnóstico para nuestros países es bastante parecido, ¿no? Una brecha importante aún por cubrir, sobre todo en la parte digital, para los profesores, desarrollo de contenidos, y es lo que les voy a contar ahora, el aporte que estamos haciendo desde la empresa privada para contribuir con nuestro granito de arena a cubrir esa brecha digital aún presente. Quiero empezar con un video. Los edificios, las oficinas, el apuro por las mañanas, el tráfico, el café. Sí, nuestros trabajos. Los trabajos que nos impulsan cada día, que nos hacen ser mejores, que nos hacen crecer, están cambiando mucho. La rutina siempre será la misma o parecida. La cola del Metropolitano, la avenida Javier Prado, Paseo de la República. Pero lo que sucede en nuestros puestos no volverá a ser igual. El mundo cada día es más digital. Avanzamos y las profesiones tal y como las conocemos hoy desaparecerán. ¿Qué habilidades se van a necesitar? ¿Cómo van a ser los profesionales del futuro? Todas estas preguntas cada día son más relevantes. Pero si seguimos educando a los niños como hasta ahora, ¿los estaremos preparando realmente para el futuro? Fundación Telefónica mejora la educación de niñas y niños para afrontar el mundo digital. Prepararlos para el futuro de siempre ya no es suficiente. Fundación Telefónica, educación a la velocidad de la tecnología. Existen datos, y estos son datos del Banco Mundial, que nos indican que el 79% de niños que el día de hoy tienen 8 años, cuando terminen el colegio tendrán un trabajo que el día de hoy no existe. Por favor, ¿me pueden ayudar a pasar? En menos de 10 años, el 90% de empleos solicitarán competencias digitales. Entonces tenemos que preparar a nuestros niños para esa realidad, que es una realidad que está presente el día de hoy. No estamos hablando del mañana, estamos hablando del día de hoy. Los niños de ahora están estudiando en un mundo que será totalmente distinto a lo que es en el futuro.
¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando pues de, solo por mencionar algunos temas, ¿no? Robótica, automatización, arquitectura, ese fenómeno de la cuarta revolución industrial, la Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la informática, la nanomedicina. Y desde hoy se está ya empezando una gran discusión. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿La automatización llegará a reemplazar a los humanos? ¿Nos quedaremos sin trabajo? Algunas corrientes dicen que sí, que los trabajos van a disminuir de manera importante, pero yo pienso y creo en la otra posición. Los trabajos van a cambiar y es por eso un reto que preparemos a nuestros niños para esos trabajos del mañana y, ¿por qué no?, también prepararnos nosotros para esta gran revolución industrial que ya nos está ganando. Tenemos todo un nuevo mundo de mercado laboral, avances tecnológicos. ¿Y cuál va a ser la clave para esta preparación? Adaptarnos a esta gran revolución industrial, adaptar la educación y, bueno, como lo decía el video que presenté, la tecnología está delante de la educación. El reto es ese, que la educación no quede atrás de la tecnología. Desde Fundación Telefónica, y les voy a hablar solo de un par de programas que estamos realizando en estos momentos. Bueno, trabajamos 3 líneas de acción: educación, cultura, tecnología y cultura digital y voluntariado. En educación e innovación tenemos un programa, que es un programa que no es solo de Perú, es un programa que es global, que se lleva a cabo en países donde aún Telefónica no opera, como es el África y el Asia. Y es un programa que se llama Profuturo y que busca resolver o contribuir a resolver 3 problemas principales. Capacitar a los profesores, una capacitación permanente en materia digital, dotar de infraestructura a aquellos colegios rurales o de zonas urbano-marginales que no cuentan con la suficiente infraestructura. Un problema que veíamos a menudo era que cuando acudíamos a los colegios donde queríamos hacer una intervención, los niños sí tenían computadoras, el Estado ha hecho muchos esfuerzos, pero ¿qué sucedía con las computadoras? Estaban en una caja, guardadas en la oficina del director. Los profesores no sabían cómo utilizarlas, no había suficientes enchufes para cargar la batería de las computadoras y, bueno, y finalmente no había contenido, ¿no? Si finalmente se lograba conectar y la conectividad no era buena. Entonces, así llegamos a esta solución que se llama Profuturo, que busca acortar esta brecha a través de la capacitación a los docentes. Y es una capacitación integral, ¿no? Porque nos reunimos una vez al año por 2 semanas completas y después cada 15 días van a tener un coordinador que va a visitar las escuelas. Estamos en entornos rurales, urbano-marginales, en hospitales. ¿Por qué he colocado este video? Porque soy una convencida de que el éxito de cualquier proyecto de educación se encuentra en los profesores. En el liderazgo, en el empoderamiento que le pongan en la ejecución de los mismos. Entonces, por eso nos reunimos 1 o 2 veces al año con ellos y hacemos un seguimiento al proyecto cada 15 días. Esta es la maleta a la que me hacía referencia, es una maleta que contiene entre 20 y 40 tablets.
hemos distribuido hasta la fecha 1.700 de estas maletas en 19 regiones del país, en localidades rurales, y esta maleta, bueno, tiene esa solución, ¿no? Permite guardar las tablets, permite que con un solo enchufe se conecten completamente y permite el trabajo online y offline. Offline principalmente porque la geografía del Perú no ha permitido a la fecha que todos los colegios se encuentren conectados. Es una tarea bastante complicada porque geográficamente existe esta limitación. Tiene un proyector y además hemos desarrollado contenidos, y otro tema importante también, en alianza con el Ministerio de Educación, quien ha validado los contenidos, en alianza con los gobiernos regionales y locales, y tiene la certificación del Ministerio, de tal manera que el docente también tiene un incentivo para poder seguir estos cursos y darle un tiempo adicional. Hemos desarrollado también programas vinculados a la gamificación para reforzar lo que son las matemáticas y las habilidades para la comunicación. Son programas abiertos, aparte de instalarlos en los servidores de los colegios, se encuentran en la página web para que cualquiera que pueda acceder. Lo hemos hecho en alianza con la Universidad Católica, y a partir de este año estamos abriendo programas nuevos vinculados a codificación y programación, ¿no? 6 módulos a través de los cuales también los profesores se van a ir capacitando y van a poder enseñar a los niños cómo programar una página web, cómo trabajar con impresiones 3D, cómo hacer proyectos. Es un programa que es bastante completo. Ahí tenemos Perú, estamos trabajando en 19 regiones. Y acá les muestro, para terminar, porque mi presentación es más larga y tampoco quiero abusar el tiempo, cómo está funcionando el aula digital en el campo. Venimos a la escuela, jugamos, estudiamos, hartas cosas. Mi sueño es hacer robots y hacer pelear con otros robots. Voy a ser robótico. A veces trabajan con las tablets. Es chévere, cuadraditos y dominas con tus dedos. Puedes encontrar cómo es el agua y cómo llueve y cómo sube el vapor. Si tenemos alguna tomacorrientes, todo funciona. Y sobre todo que nos hace a nosotros los docentes la vida un poco más práctica, ¿no? La propia curiosidad de los niños hacen que puedan ir yendo más allá. Y qué bueno que quizás mañana más adelante podamos ser partícipes de cumplir el sueño de Aníbal. Poder guiarlo y poder decirle, mira, aquí tienes un primer paso. Y más adelante él mismo pueda desarrollar todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elizabeth. Es siempre también muy importante el valorar y el calibrar el aporte estratégico que hace el sector privado a las metas y a los desafíos de la Agenda 2030, en el caso particular de educación. Además, muy alentador el hecho de que vemos por parte de corporativos líderes en el sector de las TICs esta perspectiva que además admite actualmente que la magia no está en la tecnología exclusivamente, sino de manera muy central en el trabajo de los docentes y, pues, como ya lo hemos visto desde la primera presentación, y particularmente en el poder usar a la tecnología como un medio, como una herramienta poderosa para poder encender la chispa de liderazgo y la chispa también de curiosidad y de deseo y apetito por el descubrir
en esa tarea permanente de conocer. Entonces ahora también tenemos la fortuna de contar con Óscar Guilione, coordinador interministerial de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Presidencia de la República Argentina. Muy importante tu participación, Óscar, en el sentido de la importancia que también desde la perspectiva de la OCDE hemos puesto en la coherencia de políticas. Y en ese sentido, la perspectiva transversal que nos traes el día de hoy se vuelve muy importante. Adelante. Bueno, gracias. ¿Quiénes de aquí son o fueron docentes, maestros? Si pueden levantar la mano, si han enseñado alguna vez. Bueno, hoy es un día muy importante en la Argentina porque es el día en que los reconocemos, es el Día del Maestro, así que siéntanse muy bienvenidos y reconocidos en esa tarea. Y un aplauso. Y en especial a Javier, que está ahí, que es un maestro en educación e innovación de la Argentina, que viene recorriendo estos caminos ya hace muchos años. Me siento un poco avergonzado de estar hablando contigo aquí, deberías estar tú aquí y yo ahí. Bueno, el mensaje o las ideas preparadas para compartir con ustedes son simples. Yo creo que hay un valor en la simpleza y en hablar con palabras simples, sobre todo en la realidad educativa que tenemos por delante. Por eso me gustó el título, que sale de los acuerdos que sucedieron la semana pasada en el ámbito del G20 entre los grupos de trabajo de educación y de trabajo, justamente, que es tender una de las palabras que se compartieron allí, decían esto: tender puentes entre viejos problemas educativos y las nuevas oportunidades. Como aquellas cuestiones que como educadores o dentro del ámbito de la educación, incluso porque nosotros mismos las vivimos en las escuelas con nuestros maestros o los que de aquí lo somos también, nos encontramos enfrentando en forma recurrente, pero al mismo tiempo tenemos estas chispas o estas semillas de transformación o de cambio y las entendemos como nuevas oportunidades. Y nosotros como actores de la política pública, del sector privado, de la sociedad civil, como parte de comunidades educativas, tenemos esa responsabilidad, ese mandato, deber de liderazgo, de llevarlas a la práctica, de llevarlas a la acción. Entonces, empecemos como describiendo, y también lo tomo de esta declaración, después al final tengo un slide donde están las referencias, puedo compartir la presentación también. ¿Cuáles son los tres primeros puntos principales desafíos que vemos en este último tiempo? Seguro que son conocidos para todos. Obviamente, aumentar el acceso global a la educación para todos los niveles, reducir la tasa de deserción escolar y asegurar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria, ¿no? ¿Quién no estaría de acuerdo con esto? Y de estos grupos de trabajo se identifican oportunidades. ¿Cuáles son? Definir las prioridades curriculares en un mundo cambiante. Recién hablábamos de lo difícil que es para aquellos que estamos en educación formar a niños y a niñas para un mundo de vida adulto, un mundo de vida del trabajo que no conocemos. Santiago Bilinkis es un argentino que trabaja mucho en temas de innovación, siempre pone este ejemplo. Es como que nos anotaran para competir en las Olimpiadas de aquí a 50 años y solo nos dijeran en qué deporte vamos a competir el día antes, ¿no? ¿Cómo podemos prepararnos para ser exitosos en esa competencia si no teníamos esa información? El desarrollo de nuevas habilidades, los nuevos espacios de alfabetización, ya hablamos un poco al respecto. Por supuesto, más allá de la escuela y el hogar, ¿no? En el ámbito de esta descentralización o democratización digital en la que vivimos, muy importante definir el rol del Estado para fomentar ese binomio de igualdad y justicia en ambientes que hoy se caracterizan por la desigualdad, ¿no? por la disparidad, incluyendo la brecha digital, a veces por temas de tecnología, infraestructura, geográficos y a veces por temas meramente de planeamiento o de justicia y de igualdad. Y la oportunidad también de preparar a los estudiantes realmente para el acceso al trabajo y a la vida adulta, ¿no? Este es el norte, ¿no? Creo que nadie en la mesa, nadie probablemente en ninguna de estas conferencias estaría en desacuerdo, tal vez alguno agregaría o limaría alguna palabra, pero digamos, hacia allí vamos. Entonces, ¿qué es lo que quería compartir con ustedes hoy? Veamos si ese norte se condice, o esas palabras que reproducimos y que decimos, y obviamente que sentimos y las creemos ciertas,
están en consonancia con lo que realmente pasa en el aula, ¿no? Pues si no podemos caer en este peligro de escucharnos siempre las mismas palabras, las mismas personas, las mismas conferencias, los mismos expositores, los mismos papers, y que nada de eso decante ni transforme ni una sola realidad, ni una sola aula o escuela o proceso educativo. Fíjense, hay tres llamados simples, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es lo que queremos? Queremos crear la experiencia ideal para cada estudiante, ¿no? En esto de personalizar la educación, y obviamente la tecnología es la mayor de las autopistas para lograr eso. Queremos que cada uno de esos estudiantes, como dice el primer punto, avancen empoderados en sus logros y lo hagan a su tiempo personal, en función del nivel de aprendizaje que demuestren, que les guste aprender, que reciban el apoyo que necesitan y que se involucren en proyectos colaborativos de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Eso es lo que dice la película, pero yo les leo el subtítulo, que es lo que realmente el chico escucha y pasa en la escuela. Esto es lo que vas a aprender en este momento, y si no lo conseguís, lo lamento. Eso es lo que pasa, ¿no? De acá nos vamos muy entusiasmados con las innovaciones, con la educación, con el liderazgo que queremos llevar a la práctica, pero lo que sucede hoy en las escuelas es el subtítulo. Esto es lo que vas a aprender, esta es mi planificación, estás en tercer grado o en cuarto grado, o en el primer trimestre del segundo año, de la tercera variable, del cuarta hoja, del quinto manual, y si no lo aprendes ahora, que este es el momento, lo lamento, vas a tener que o no aprenderlo o conseguir otras vías fuera de lo que tenemos preparado para vos. Porque no logramos conectar con esta idea o este objetivo de entender qué es lo que ese alumno necesita en ese momento particular de su vida. Entonces tenemos clases donde típicamente hay un tercio de los niños que aprenden porque la planificación estaba de acuerdo a ese momento de su vida, a ese momento de su realidad, un tercio que quedan detrás y un tercio que ya lo sabían o les es redundante ese aprendizaje o no les ilumina en ninguna otra parte de su vida. Por supuesto que la tecnología, lo vamos a ver después, apalancada a otras cuestiones, nos da, como les dije recién, una autopista gigante, una gran posibilidad para personalizar y discriminar esos aprendizajes de acuerdo a la experiencia ideal para cada alumno. ¿Qué más queremos? Bueno, que no quede solamente en una clase o en una conferencia, sino que apliquen lo aprendido a situaciones reales, conectadas con el mundo en el que viven, ¿no? Queremos que lo que enseñan los docentes, lo que aprenden los alumnos, lo que sucede en ese binomio de enseñanza y aprendizaje, primero tenga sentido y por detrás de ese sentido tenga un propósito, ¿no? Sea rico en sentido y rico en propósito. El título es ese, el subtítulo es Tu éxito está basado en la memoria y en la capacidad de escupir información. Nos gustaría que fuera distinto, pero todos sabemos que en la gran mayoría de nuestras aulas y nuestras escuelas se sigue merituando, se sigue evaluando en función a repetir un contenido que fue dado 3, 4, 5 clases, semanas, años atrás. Seguimos mostrándoles a nuestros niños que su éxito va a estar basado puramente en la memoria, en la capacidad de repetir casi como un loro y de escupir, yo puse ahí la información, que fue dada en otro momento y que muchas veces, si no está ejecutada de la misma manera, está mal, aunque sea cierta, aunque tenga razón, aunque ofrezca otro punto de vista. ¿Qué más queremos? Queremos que, por supuesto, bueno, y el punto de la conexión con el mundo, ¿no? La conexión con el mundo es un déficit muy grande en nuestras escuelas, ¿no? Por supuesto, de vuelta a la tecnología, baja los costos, abre las posibilidades, lo hace exponencialmente distinto a si miramos la educación para atrás. Pero bueno, hay que tener un sentido, hay que tener un propósito y hay que hacerlo. El tercer punto es que progrese en el desarrollo de las habilidades relacionadas con la capacidad de aprender, aquellas que son transversales, obviamente, a todas las disciplinas. Porque no queremos que aprendan solo una materia o solo una disciplina o solo una forma de resolver una ecuación de primero, segundo o tercer grado en un momento de su vida. Queremos que lo que aprendan les sea tan significativo que les permita resolver otros problemas, otras situaciones, ¿no? Aquello que les es común en su vida diaria, en su vida cotidiana. Estamos de acuerdo, lo queremos hacer, pero el subtítulo, y es lo que los chicos reciben, es el contenido de esta materia es lo más importante.
Después, si esto es transversal, se aplica, no se aplica, si lo vas a utilizar en tal o cual momento, no es lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es, tengo que enseñarte esta materia. Y entonces, ¿qué pasa? Los chicos apagan el Wi-Fi de la cabeza y se desconectan, porque muchas veces no les estamos hablando a ellos, nos estamos hablando a nosotros mismos, damos las clases para nosotros mismos. No logramos crear la experiencia ideal para cada estudiante, no logramos personalizar la educación, no logramos darle un sentido, un propósito, una conexión con el mundo de afuera, una conexión con su mundo real. Pensemos en cuáles serían puse aquí 3 paradigmas que podemos utilizar como punto de partida para pensar una escuela o una educación distinta. De vuelta, son conceptos simples y seguro los escucharon más de una vez. Reconceptualizar el rol del profesor y de la enseñanza. Y uso el profesor como genérico, ¿no? Profesor, profesora, maestro, maestro. Y de la enseñanza. Ir de un modelo donde el docente es un conferencista, como estamos aquí nosotros adelante, y ustedes muy educadamente nos están durmiendo y están escuchando, a un facilitador, ¿no? A una ida y una vuelta, a una construcción, a incorporar saberes previos, una dinámica distinta, no una persona con un micrófono aburriendo al resto de la audiencia solo con lo que es relevante para él o para ella. De grupos de estudiantes fijos hacia estrategias de agrupamiento dinámico. Nuevamente, fíjense cómo están ustedes, no es muy distinto, incluso esto es más dinámico de lo que sucede en muchas de las aulas, por la disposición, ¿no? Series de niños puestos en bancos uno atrás del otro. El banco podría estar literalmente atornillado al piso y nadie se daría cuenta, ¿no? No hay movimiento, no hay dinámica, no hay flujo, no fluye. Cuando sabemos, porque lo aplicamos en otros órdenes de la vida, que el verdadero aprendizaje surge de lo dinámico, de lo compartir, de la discusión, del debate, no lo logramos todavía. De concentrar la información y las explicaciones a expandir el centro de referencia, ¿no? Bueno, un docente hace 50 años tenía un lugar. Hoy el mundo habla a la par del docente, a la par del profesor, y el desafío es incorporar esas voces. Digo. El teléfono que todos tenemos en la mano tiene mucha más información, mucha más velocidad de procesamiento que todos nosotros juntos, ¿no? Entonces, ¿cómo expandimos ese centro de referencia de los niños y al mismo tiempo podemos incorporar de manera preventiva este concepto de los fake news y todo lo que viene alrededor del mal uso de la tecnología para que no ensucie esta gran autopista, esta gran posibilidad? De enseñar contenidos puramente a enseñar contenidos, habilidades y mentalidades, ¿no? Expandir un poco también lo que nos proponemos. Nuevamente, hace 50 años enseñar contenidos bastaba. Ya eso te preparaba, en principio, para el mundo del trabajo y para la vida adulta. Hoy está clarísimo que no. Fíjense cómo se organizan las compañías, cómo se organizan los emprendedores, cómo se organiza la vida del trabajo. Eso ya... Es como que el mundo tiene otra velocidad de procesamiento, no es tan burocrática, no es tan esquemática, lo descarta y da el siguiente paso. De generalistas a especialistas, ¿no? Realmente valorar aquello que la persona realmente domina y en lo que es experta y en lo que puede agregar un valor. De tener una sola categoría de profesor hacia desempeñar diferentes roles y construir una carrera profesional basada en la maestría, ¿no? Esto de ninguna manera es desconocer o poner en menos valor el rol del profesor. Al contrario, es encontrarle un valor renovado, distinto, mucho más ambicioso, mucho más interesante y que pueda ir progresando a medida que va progresando también su desarrollo profesional, como sucede en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de otros ambientes. De ámbitos solitarios hacia escenarios incrementalmente creativos y colaborativos. Fíjense el título del foro, ¿no? La educación y la innovación, ¿no? Vuelvan a esa aula de la que seguro estaban pensando al principio de la charla. Piensen si eso era creativo y era colaborativo. Por supuesto, no es para pintar un panorama negro sobre la educación, sino para tratar de provocar la ruptura de los paradigmas. Tenemos un largo recorrido por delante para
desaislar a los profesores y a los docentes y a los chicos y romper las paredes de las aulas hacia ámbitos creativos y colaborativos, ¿no? Y como dice al final, de compartimientos estancos a espacios comunicados, flexibles y adaptables, ¿no? Pocas veces uno ve en las aulas más de un docente. Bueno, tal vez en alguna experiencia particular, pocas veces ve otras personas que no sean docentes. Obviamente hay mucho cuidado, tiene que haber mucho cuidado alrededor de eso, pero si no desafiamos esos paradigmas, ¿dónde va a estar la innovación? El segundo cambio de paradigma para pensar juntos tendría que ver con empoderar a los estudiantes para que sean protagonistas, ¿no? Esto que escuchamos muchas veces, de vuelta seguro estamos todos de acuerdo, que es poner al estudiante en el centro. Pero bueno, no alcanza solo con que sea declamativo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, seguro tenemos que construir ambientes de aprendizaje basados en el desarrollo del carácter, porque no va a suceder solo, ¿no? Con poner un estudiante aquí en el centro no va a suceder ninguna cuestión distinta, ni ningún milagro, ¿no? Tiene que haber un trabajo casi de orfebre desde el principio de la educación, desde el día 1, para desarrollar ese carácter, para que esté preparado para ser el protagonista de sus elecciones, por supuesto de su vida y de su educación. Hay que, o veo esto en comunidades educativas que han logrado dar varios pasos hacia adelante en este sentido, apalancarse en valores comunes reconocidos como fundamentales. No puede haber una escuela que no tenga un ideario, una serie de valores comunes que sean conocidos y vividos por toda su comunidad. Porque cuando eso no sucede, ¿saben qué pasa? Nada. No sucede nada. No hay un código compartido, no hay una cultura compartida. Entonces, eso que hablábamos antes de los compartimientos estancos y de la despersonalización de la educación se ve apalancada negativamente en eso. Por eso el tercer punto es crear una cultura sólida y compartida por toda la comunidad. Uno instantáneamente entra a una escuela y se da cuenta cuando eso sucede, ¿no? Porque todo te habla de esa cultura, todo te habla de esos valores, ¿no? Desde cómo te reciben, desde cómo están planeadas las clases, desde cómo están dispuestos algunas cuestiones de la infraestructura, podemos hablar un poco más después. Que los estudiantes, este para mí es el más importante, ¿no? Que los estudiantes sepan que en cada minuto que pasan en la escuela es intencional, ¿no? Hay un propósito de aprendizaje atrás de eso. ¿Cuántas escuelas, cuántos espacios educativos uno entra y pareciera ser que todo está como perdido en el tiempo, como aletargado, como no hay un orden, no hay un propósito, ¿no? La clase empieza tarde, la clase termina antes, en la clase no sucede nada premeditado, nada intencionado, más bien la mayor parte de las cosas, bueno, solo suceden y responden a un voluntarismo o a alguna idea si es que la hubo. En las escuelas donde esto es transformador, cuando el aprendizaje es significativo, cada minuto cuenta, ¿no? Porque lo que está en juego es muy importante, porque si fueran nuestros hijos, seguro lo demandaríamos. Por eso es increíble ver cuando una comunidad educativa tiene una cultura sólida, compartida y está intencionada, cómo los procesos de aprendizaje evolucionan a una velocidad, a un ritmo y a un interés que es increíble respecto de cuando eso no sucede. Y el punto que seguro se compartió en muchas otras conferencias a lo largo de estos días, es que la tecnología sea facilitadora y aceleradora del proceso educativo. Y no lo puse al principio o en el título, porque esto puede confundirse con, bueno, démosle una computadora a cada alumno y ya, ¿no? O que haya un proyector en la sala o alguna cuestión parecida. Cuando lo inteligente, lo interesante, como compartían antes respecto del plan Ceibal, es cuál es la estrategia de aprendizaje atrás de eso. Y el último paradigma, ya para ir cerrando con el tiempo, tiene que ver con, bueno, no se ve muy bien el cuadro, este es un estudio de la Universidad de Chicago, pero tiene que ver con incorporar en todo este pensamiento los factores no cognitivos en el proceso educativo. Porque si uno empezara por abajo, y es ese cuadro verde que dice la performance académica, es la respuesta a lo que uno esperaría de la educación. Bueno, ¿qué esperas de la educación de tus niños? Bueno, uno diría que aprenda, que le vaya bien, que se saque un 7, un 8 en geografía, en matemática y ya. Y entonces es como que terminamos
construyendo todo el proceso educativo en función del resultado y nos olvidamos todas las etapas que hay antes y a las que tenemos que realmente prestarle atención porque son las que al final terminan jugando, inclinando la balanza para un lado y no para el otro. Es como que vemos la punta del iceberg, que es la performance académica de los niños, y no vemos lo importante atrás de construir, bueno, como dice allí, ¿no? Los comportamientos académicos, la perseverancia, las estrategias de aprendizaje, las habilidades sociales y obviamente las mentalidades, ¿no? Lo que está en juego es tan importante que si no tomamos en cuenta estos aprendizajes, que sí se están tomando en cuenta en otros órdenes del mundo y de la vida, nos perdemos la posibilidad de acelerar esos aprendizajes. Y en un país como el nuestro, que tiene a más de la mitad de los niños que no terminan la educación y a muchos niños debajo de la línea de pobreza, que sin esa educación no van a salir adelante, es un poco imperdonable no tener en cuenta estas cuestiones. Conclusiones. Les dije en un momento, tirar abajo las paredes, pero no las columnas. No hay que destruir la escuela, no hay que destruir la educación, no hay que refundar nada. Sarmiento vivió en su época y en algún sentido no necesitamos nuevos Sarmientos, que es el padre de la educación argentina. Lo que necesitamos es, sí, animarnos a innovar, a desafiar, a tirar las paredes, construir sobre lo que está construido, pero realmente tener una mirada de acción y de transformación distinta, ¿no? Transformar los templos del saber, ¿no? Basta de templos del saber donde había, ¿no?, un genio, una persona iluminada que compartía su luz con el resto y seteaba los ritmos de aprendizaje, ¿no? Esto se tiene que parecer más a laboratorios de investigación, donde sucedan cosas inesperadas, ¿no?, donde se despierten preguntas que no se despertaban antes, donde se escuchen distintas voces, distintos tonos, distintos colores. No sé, me parece que va por ahí. Apostar a construir culturas escolares radicalmente distintas, ¿no?, culturas positivas, culturas curiosas, ¿no? Uno va a una escuela, al jardín de infantes, misma escuela, entras temprano, 9 de la mañana al jardín de infantes y ves que vienen los niños pequeños y vienen vestidos de colores, con una sonrisa, acompañados a veces por alguno de los padres, a veces traen una torta, entran a una sala que está llena de luz, de color, donde hay afiches, animales, experimentos, ¿no?, juguetes en un lado, libros en el otro. Parece que está viva, ¿no? Después ves entrar los niños que van a la primaria y ya la cara es un poco distinta, las aulas son distintas, las rutinas son distintas, parecen como aletargados, cansados, ¿no? Yo tengo un niño de 8 años, lleva una mochila del tamaño del Everest y la va ahí cargando y ya le duele la espalda. Y después ves a los niños en secundaria y son zombies, ¿no? Están muertos ahí, ¿no? Y entran a aulas que ya ni pintura tienen o están escritas y rotas y es como que es invisible porque ya a nadie le importa. Es como a medida que va pasando el tiempo, nuestros sistemas educativos les hacen perder ese sentido positivo y alegre de la educación y esa curiosidad que tenían al principio, nos encargamos de diluirla. Tenemos que liderar en la sociedad del conocimiento y la innovación. Ese es un deber nuestro, de políticas públicas, de funcionarios públicos, como somos los docentes, los maestros. Tenemos que incorporar eso a nuestra descripción de rol. Tenemos que promover la identidad, el sentido y la pertenencia a la escuela. Sin eso, probablemente los niños nunca terminen de comprender por qué están donde están y nos lo hacen saber cuando se van, lamentablemente. Incluir la tecnología en la ecuación de la transformación, no como un mero proveedor más, sino de una manera estratégica, inteligente. Y la buena noticia acá es que ya hay cientos de miles de escuelas o sistemas educativos que lo están haciendo, o sea que podemos empezar de un punto de partida que no es cero, definitivamente. Tenemos que poner al estudiante en el centro, pero no dejarlo solo, no aislarlo, darle herramientas, acompañarlo. Y no confundir el punto de partida con el punto de llegada, ¿no? Muchas veces, y es cierto, decimos, bueno, pero miremos todo lo que se hizo, ¿no?, todo el progreso hacia la inclusión que tenemos en nuestros sistemas educativos y es valorable y es valorado. Pero no tenemos que confundir eso con el punto de llegada, eso es el punto de partida, ¿no? Y por eso es importante lo que estamos hablando en estos días sobre la educación y la innovación con una mirada de futuro. Bueno, era para, les dije, compartir ideas simples que ya todos sabemos, poner y ofrecer paradigmas a romper y ver qué podemos construir a partir de eso. Gracias.
Muchas gracias, Oscar. Definitivamente una amplia panorámica acerca de los desafíos y de los esfuerzos y de el punto en el que nos encontramos en la búsqueda de soluciones al reto fundamental de innovar y de darle un sentido transformador a la educación y a la política pública que sostiene el esfuerzo educativo en nuestros países. Yo quisiera ahora tomar un poco de tiempo, no mucho, prometo, porque la intención es dejar espacio a la interacción para compartirles también algunas diapositivas con datos, ¿no? No seríamos la OCDE si no compartimos nuestra obsesión sobre datos e indicadores de cómo estamos, y para esto tengo una serie de diapositivas que están ahora por proyectarse para ustedes. Simplemente compartirles que desde la perspectiva de nuestra organización existe, y por eso es un lujo de verdad estar en un panel como este el día de hoy, en la esencia, en la raíz de la Agenda 2030 se encuentra la noción de que vivimos un momento civilizatorio único a nivel global, y de por medio, como sabemos, a partir de cómo se elaboraron los ODS, lo que está en juego es la viabilidad del planeta. Y en ese sentido, la educación es un fundamento, es un poderoso instrumento para poder alcanzar las ambiciosas metas y los objetivos que la sostienen de la Agenda 2030, y por eso la educación nunca como ahora se ha vuelto el foco central de los esfuerzos de darle, por supuesto, una nueva página, o de voltear la página y escribir una nueva página en la historia de la humanidad. No es grandilocuente ponerlo de esa manera, y desde ese punto de vista también el entender que nunca ha habido en la bandeja de los gobiernos una tarea tan titánica como la de darle un sentido transformador y civilizatorio a la educación en medio de un contexto interconectado, globalizado, ¿cómo se diría? Un signo de los tiempos, o del inconsciente colectivo hiperconectado en el que vive la juventud del día de hoy. Y en ese sentido la pregunta clave es: ¿qué deben de aprender los niños y los jóvenes? Y como nos decía Oscar, por supuesto, no se trata ya de acumular conocimientos o de memorizar cosas o de escupir datos o de escupir información. Se trata de, por supuesto, conocer cosas, comprenderlas, conocerlas. Esa es una de las áreas, como si fuera es uno de los pilares. Hay 3 pilares. El otro pilar es el de acumular no solo conocimientos, sino habilidades relevantes para resolver los problemas de la actualidad. Y el tercer pilar es el de construir valores a partir de la propia autoconstrucción de los individuos desde la más temprana edad. Y entonces son 3 cosas: son conocimientos, son destrezas y son valores, los 3 pilares de la educación de hoy y del futuro, de acuerdo con nuestra organización y con muchos aliados que tenemos el fin común de sostener las ODS de la Agenda 2030. Y en ese cometido ya hay, por supuesto, ustedes han escuchado en muchos foros un trabajo importante a nivel global desde el punto de vista del desarrollo cognitivo, de la experiencia de innovación en el aula, también, por supuesto, de la acumulación y desarrollo de competencias relevantes para la empleabilidad en medio de la actual revolución digital. Y, por supuesto, en tercer lugar, y eso es muy importante también, el entender que, por ejemplo, y ya se ha discutido y tienen ustedes probablemente numerosas referencias en este sentido, el de cómo plantar o cómo hacer germinar en la infancia, en la juventud y en las futuras generaciones la responsabilidad, no solo frente a la sustentabilidad ambiental del planeta, sino la responsabilidad frente a los fenómenos globales y a los retos de hoy y de mañana, incluidos los de la migración, incluidos los de la interculturalidad, el hecho de que muchos de nuestros países en América Latina son sociedades interculturales. Y entonces, como sabemos y se ha mencionado ya, en algunos casos, en algunos países, uno de los imperativos es
construir o más bien rescatar el tejido social en zonas asoladas por problemas de violencia, el reconstituir además el sentido de pertenencia comunitaria y pertenencia global de las nuevas generaciones. Entonces, en esos tres cometidos, nuestra organización cree que, por supuesto, la tecnología como herramienta tiene un muy importante un papel que jugar. Voy a ir muy rápido sobre estas y es solamente para comentarles que las van a tener también a la mano, más tarde se les van a distribuir. Y bueno, pues habida cuenta de estos tres pilares de lo que deberíamos de aprender o de lo que los jóvenes tienen que aprender en el contexto global en que vivimos, mencionar que por si fuera sencillo y por si fuera ya muy fácil la tarea de enseñar y la tarea de formular políticas educativas, también la educación debe de, como en sus mejores tiempos, revertir el problema que ahora es cada vez más agudo de la desigualdad. La desigualdad se ha vuelto uno de los graves retos dentro de incluso a nivel global, de toda la membresía de la OCDE. No hay país, por avanzado que sea en términos de su nivel de renta per cápita, que esté inmune al problema de una creciente desigualdad de los últimos 20 años. En este contexto, lo que hemos medido nosotros es cómo la desigualdad refleja o, si nos ponemos optimistas, revierte este problema de la desigualdad, ¿no? La tecnología. Entonces vemos ahí la población y su conexión a Internet, ¿no? Y entonces es interesante ver lo que los datos nos dicen en el sentido de que quienes tienen mayor acceso a bienes en general, bueno, pues son los que tienen mayor, por supuesto, conectividad de la más alta calidad, y existen pues quienes no han logrado subirse a la revolución digital, y aquí están tanto países como incluso grupos demográficos. También la OCDE ha registrado cómo hay una brecha generacional muy pronunciada entre los nativos digitales y los que no lo son por edad. Vemos también cómo la revolución digital está ampliando otras brechas. Por ejemplo, cuando hablamos de la transformación de la producción a escala global, y de ahí viene toda la discusión del trabajo alrededor de la noción de industria 4.0. La pregunta es si la revolución digital seguirá propulsando la automatización y si esto seguirá eliminando o haciendo obsoletos los puestos de trabajo en sectores que dan mayor empleo en los países de todo el orbe. Y entonces de ahí la urgencia de cultivar nuevas maneras, o más bien darle a la población desde los sistemas educativos nuevos instrumentos para desarrollar competencias relevantes y prepararlas, como nos decía Elizabeth, para trabajos que todavía no existen. Entonces, ese es el grial que persiguen todos los países, el cómo crear una lógica virtuosa, pedagógica, que permita el desarrollo de competencias que todavía no conocemos, yéndonos a la raíz del tema, y no solamente para empleos que no conocemos a partir de habilidades que no conocemos, sino también para sostener el ritmo de innovación y de desarrollo tecnológico que siempre ha estado como el reto de las sociedades más dinámicas. Y no solo eso, sino también para propulsar la dispersión de las innovaciones tecnológicas a lo largo y ancho de todo el aparato productivo, principalmente el de las pymes, y por eso vemos que también en todos los países de la OCDE hay una creciente brecha entre las empresas líderes con mayores recursos, más grandes, más innovadoras, y empresas, la mayoría de las empresas que están en el segmento de las micro y pymes. Por lo cual pues es también una situación preocupante el formar al capital humano no solamente para ser empleable, sino también para ser emprendedor.
Y de ahí que entonces todo al final, dentro de la visión ya de crecimiento de una organización como la OCDE, todo radica, por eso subrayé capital humano, en crear una conexión cada vez más contundente entre productividad e inclusión social. Es decir, la productividad impulsada por la tecnología y el cambio tecnológico cada vez más acelerado, y el desarrollo, o más bien el imperativo de revertir desigualdad para poder generar la masa crítica de talento que requieren las sociedades para resolver los problemas apremiantes de, por ejemplo, la Agenda 2030. Entonces, vámonos más rápido. Problemas de desigualdad y la tecnología. Entonces, ¿qué hemos descubierto a través de la famosa prueba PISA, que muchos de ustedes ya conocen, respecto del uso de tecnología, de las TICs y de cómputo y de Internet? Y hay ciertos descubrimientos que son muy interesantes y algunos hasta contraintuitivos. Por ejemplo, que la disponibilidad de computadoras en el aula, y esto lo hemos medido, ¿no?, entre más de 60 países, no necesariamente da mejores resultados en áreas como las matemáticas o la comprensión de lectura. Entonces, esto es algo que sorprende a numerosos especialistas, en el sentido de que qué es lo que pasa cuando se tiene cada vez más cómputo en el aula, particularmente en sociedades como los países nórdicos de Europa. Y entonces una de las respuestas es de que los chicos no necesariamente de manera automática o lineal adquieren conocimiento por estar más conectados o tener más cómputo. Y de ahí este panel se ha resaltado la importancia que tiene el liderazgo y la capacidad del docente para guiar la experiencia del aprendizaje en un entorno intensivo en tecnología. Entonces sí, en la OCDE hemos registrado que la magia reside en buena parte en los docentes, en la manera en que estos logran que los alumnos se vuelvan consumidores sofisticados de datos e información a través de un mundo digital, y entonces el que les planten nuevas habilidades cognitivas. Sí se ha descubierto que, por ejemplo, y eso no es positivo mucho más, pero tenemos también evidencia que nos dice que el cómputo en el aula sí es muy útil, es decir, sí está correlacionado con mejor desempeño académico cuando se trata de una de las partes de la prueba PISA que se refiere a comprensión y desarrollo del pensamiento científico. Y entonces es ahí donde efectivamente la tecnología sí logra un aporte sustancial en términos de la capacidad lúdica para poder desarrollar este pensamiento crítico que lleva hacia el razonamiento científico. Entonces, de ahí que estas son pautas que en la OCDE consideramos que nos aportan claves dentro de esta discusión más amplia acerca de qué constituyen las habilidades digitales relevantes para mayor empleabilidad, para mayor flexibilidad de los mercados laborales, que deben ser más incluyentes, y de manera particular el cómo poder dotar a los docentes de herramientas tecnológicas que les sean más relevantes en este paradigma de desarrollar competencias, de mejorar el uso de conocimiento de manera para el razonamiento crítico, y en tercer lugar también, como mencionamos, el desarrollar valores que aporten a la cohesión social y a la responsabilidad o a la pertenencia de los individuos frente a su sociedad, su comunidad y al planeta. Entonces, una de las cosas que también subrayamos es la importancia que tiene desde el punto de vista tecnológico el poder hacer un énfasis desde la perspectiva de equidad de género y entender que sí hay un rezago estructural en la mayor parte de nuestras sociedades que hace menos accesible a las chicas el acercarse a estas destrezas de la era de la revolución digital, y de manera muy clara, como ustedes saben, en la agenda de STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, muy importante el sumar a la población de chicas, porque si no, nuestras sociedades no generarán la masa crítica que requieren para mantener competitivo al capital humano de la era digital.
Entonces, dicho esto, vamos a cerrar esta reflexión diciendo que lo que revela la investigación y el análisis es la necesidad de desarrollar ecosistemas de innovación en la educación. Y entonces estos ecosistemas, se componen de distintos aspectos en donde ustedes ven ahí que la tecnología es solo uno de ellos. Es un poderoso catalizador la tecnología, pero se requieren, por supuesto, de distintos recursos que atienden al frente clave, que es el de la innovación pedagógica. Y entonces, si quisiéramos enumerar o resaltar algunos de los modelos pedagógicos apoyados en TICs, y esto están viendo también uno de nuestros recientes reportes de OCDE al respecto. Entonces enunciamos revisamos experiencias internacionales en los rubros de laboratorios remotos o virtuales, juegos educativos, evolución formativa en tiempo real, evaluación formativa en tiempo real, aprendizaje colaborativo, internacional e intercultural y evaluación basada en competencias. Entonces son estas las áreas en donde creemos que hay un interesante retorno a la inversión en tecnología desde el punto de vista de desempeño educativo. Entonces, mensajes clave, que un poco recogiendo también lo que han expresado los miembros de este panel, desde perspectivas también variadas y muy enriquecedoras. Importante invertir en competencias y habilidades, desarrollar un mercado laboral incluyente, pensar la innovación como un ecosistema en donde la tecnología es un pilar, pero no es el único factor. La amplia difusión de las TICs no ha traído automáticamente mejores resultados de aprendizaje. Empezar en concebir aprendizaje y docencia efectivos y luego valorar cómo aplicar la tecnología, se vuelve la secuencia, y la innovación en los procesos pedagógicos y organizacionales son más desafiantes, es desafiante sin duda, ¿no? El empujar o más bien lograr o persuadir o entusiasmar incluso es muy desafiante a los directores de las escuelas y a los docentes, lo es más que solamente invertir y desplegar dispositivos y conectividad. Entonces, dicho esto, pues agradezco a los panelistas, pero quisiera abrir esta mesa a comentarios, aportes, cuestiones que nuestros asistentes quisieran también resaltar para poder enriquecer el panel sobre nuevos modelos educativos para la Agenda 2030. Muchas gracias. Buen día. Alexis Pérez, de la Universidad Central de Venezuela. Tenía una pregunta para la intervención del señor Oscar, cuando nos expuso las líneas gruesas en materia de educación por parte del Estado argentino. Y la pregunta era centrada en cómo han ido concretando estas líneas gruesas y si tienen algunas victorias tempranas. Gracias. Aprovecho, Alexis, tu pregunta para decir que de ninguna manera quise representar las líneas de gobierno de trabajo de la educación. O sea, mi reflexión iba desde otro lugar. Pero para contestar tu pregunta, creo que Argentina está en un trayecto de construir esas autopistas de conectividad, con lo cual es un primer avance respecto, creo que la compañera de Perú decía, ¿no? Hay algunos lugares en Argentina donde ni siquiera la conectividad es una realidad, en Argentina también, así que desde el punto de vista de la infraestructura, eso es algo que el gobierno está haciendo, conectar a cada escuela a la autopista. Y después está intentando junto con las provincias, el sistema educativo está delegado en las jurisdicciones, si bien hay un Ministerio de Educación Nacional, las escuelas y el sistema educativo dependen de cada una de las provincias, está intentando progresar en consensos hacia la utilización de la tecnología o de modelos de aprendizaje blended, como le dicen, y hay algunas experiencias interesantes, por ejemplo en el caso de Misiones, que ya lo viene realizando hace varios años. En cualquier caso, creo que está en las etapas muy iniciales, ¿no? Y creo que estas discusiones y conversaciones suman y aportan a eso y que todavía el qué está más claro que el cómo, a eso me refiero. Luego después,
en cada escuela hay experiencias, ¿no? Innovadoras, hay escuelas que en ese sentido son experimentales y son como pequeños faros que se van encendiendo, pero tienen que ver, desde mi punto de vista, más con la intuición y el coraje de los directores o de la comunidad educativa que con un planeamiento más institucional y agregado. Pero bueno, si tuviera el ministro de Educación acá, seguro que me tiraría de la oreja y me diría todo lo que se está haciendo al respecto. Esta es una primera respuesta más personal. Quería preguntarle a Fiorella sobre cómo puede el resto de América Latina aprovechar el programa de lectura y el Plan Ceibal. Yo creo que primero, y capaz que también contestando un poquito a Roberto de la visión de la OCDE, en Uruguay ya hace mucho tiempo que se definió que los dispositivos y el Wi-Fi eran parte necesaria para la equidad, como la luz eléctrica, digamos. No como algo que fuera por sí, la tecnología sola, el Wi-Fi solo por estar ahí en el aula no iba a hacer que los chiquilines aprendieran más o menos, pero nadie está cuestionando si la luz eléctrica en las escuelas sirven para que aprendan más o menos. Se hace un estudio comparado con todas las variables, con unos en velas y otros con luz eléctrica, ¿no? Entonces, para nosotros el Wi-Fi es como la luz eléctrica, no se nos ocurre que alguien esté discutiendo si es necesario o si no. Es algo tan básico y tan necesario porque genera equidad, porque hace que no solo los que lo pueden pagar en su casa tengan ese acceso y esa ventana al mundo y esa conexión con los otros y esas posibilidades. Y bueno, hemos visto que efectivamente la brecha de acceso a Internet la hemos cerrado y todos los chiquilines tienen el dispositivo que es en propiedad y se lo llevan a la casa. Entonces, en esa base, para nosotros fue muy fácil incorporar el tema de los libros, así como hemos incorporado otras plataformas de matemática o el programa de enseñanza de inglés, porque ya está esa base hecha. Entonces, los otros países tienen otros desafíos todavía que resolver o otras modalidades en las que están trabajando. No en todos los lugares la tecnología se la llevan a la casa. Entonces, eso también dificulta la estrategia de incorporar los libros y, digamos, los espacios de lectura siguen siendo en el hogar, más allá de las actividades que se puedan hacer en clase. Entonces, yo diría, habría que ver cada país cómo tiene implementado el tema de la descarga de los contenidos, porque, a ver, parte fundamental de la biblioteca es que el niño pueda elegir lo que quiera leer. No todos los niños les gusta lo mismo. Y no hay nada más frustrante que te obliguen a leer algo que no te gusta. Eso va contra la motivación a la lectura. Entonces, poder tener una oferta amplia y elegir y ver... digamos, la biblioteca tiene se ven las carátulas, uno puede entrar, tener el preview de lo que está leyendo, ve comentarios de otros que lo leyeron, de amigos que le recomiendan. Entonces, eso facilita mucho el llegar a elegir el libro adecuado. Entonces, yo diría, tendría que verse en cada caso cómo está la infraestructura para poder resolver eso, que el niño pueda tener en algún espacio ese acceso a Internet para elegir. O bueno, o en un servidor quizás. O sea, habría que estudiar cada caso como es, tener disponible. La negociación con las editoriales, digamos, es una negociación como con cualquier proveedor. Digo, creo que los países lo pueden hacer perfectamente, no hay ningún secreto en eso. Es decidir qué es la lista que uno quiere tener disponible e ir caso a caso a comprar los derechos. Es algo que se puede hacer. Pero bueno, eso, ver cuál es la arquitectura que se tiene, cómo ponerlos a disposición y cómo hacer luego para que los chiquilines en su casa puedan tener el acceso al dispositivo para poder leerlo. Para ti también la pregunta es, ¿los niños tienen claridad en la utilización de estos dispositivos y de verdad les contribuyen? ¿Qué estrategia les ha funcionado para la formación de los docentes en el manejo de esos dispositivos y de todos los apoyos tecnológicos? La mejor estrategia es comprar productos fáciles de usar. Nosotros, la experiencia que tuvimos, por ejemplo, en la plataforma de gestión de aula, la primera que compramos ahí por el 2010, 2011, la verdad que era complicadísima de usar. No había muchas plataformas en ese momento en el mundo y estábamos dando cursos y capacitaciones y dónde poner los recursos y cómo hacerlo. Y los docentes, bueno, de tanto machaque lo fueron adoptando.
pero en 2013 por ahí compramos una plataforma más moderna que tenía una lógica que era como Facebook. Y bueno, los docentes en Uruguay todos tienen Facebook, todos tenían en ese momento Facebook además. Entonces, no había que hacer una clase de cómo usar la plataforma. Ya sabían, porque tenían el muro, porque tenían la misma lógica de red social. Entonces, nosotros centralmente le cargábamos el grupo y ellos podían usarla sin curso de cómo usar la plataforma, de cómo era. Ya la conocían, era familiar para ellos. Entonces sí, ahí sí los cursos, lo que tratábamos de hacer era, bueno, cómo planificar tu clase, cómo comunicarte de repente con las familias, distintas estrategias que iban más allá de la herramienta. Cuando uno tiene que hacer un curso, o sea, no sé, a nadie se le ocurre hacer un curso docente de cómo usar WhatsApp, ¿no? Y clase 1 y clase 2, y vamos a hacer un taller de WhatsApp. Entonces, si uno necesita darle clase de cómo usar esa herramienta, esa tecnología, es que no se equivocó en el producto. A nosotros nos ha pasado, a veces es porque también la tecnología no está disponible en ese momento, todavía no está desarrollada, y lo que tratamos es eso, concentrarnos en que el producto sea muy fácil de usar. Y después sí, tenemos estrategias diversas, desde talleres, módulos virtuales que generan un trayecto, presencial, no presencial, puntual o más formando parte de trayectos, talleres específicos, temáticos, de ciencia. O sea, después, las estrategias son muchísimas. En lo que va del año tenemos 7.500 docentes que participaron en actividades. Pero no específicamente de la tecnología o de las herramientas, sino del qué hacer con eso. Soy rectora de una institución educativa y por lo tanto pues muestro mucho interés y estoy totalmente de acuerdo con la primera ponencia en que depende del empoderamiento del directivo para que su institución trabaje en consonancia. En este sentido, también con la ponencia de Profuturo, de Aulas Telefónica, he tenido la oportunidad de participar en toda la cadena de formación que ofrecen para docentes, mas sin embargo no encuentro un programa enfocado a los directivos docentes. Entonces mi pregunta o mi sugerencia está enfocada en ese sentido, la posibilidad de ofertar una cadena de formación que enriquezca nuestra labor como directivos docentes. Pues en Colombia hemos he participado de estas formaciones con Computadores para Educar y tenemos una estrategia que se llama el Plan Estratégico Gestor TIC, donde involucramos las TIC en todas las gestiones institucionales a nivel académico, a nivel comunitario, a nivel administrativo y a nivel directivo. Y esto nos ha significado grandes avances para las instituciones en materia de organización, de innovación, de mejorar los procesos institucionales, pero sí necesitaríamos fortalecer con esa calidad pues, que ofrece Profuturo. Muy bien, ¿tenemos alguna otra? Permítame contestar. Bien, adelante. Sí, acá en Argentina se está implementando Profuturo. Seguramente el próximo año ya habrán más avances. Como tú mencionas, está ahí en Colombia, está ya bastante desarrollado en Perú y el docente es clave en todo este proceso. Y se lo voy a comentar a mi colega argentina, lo que me has manifestado. Ya, ok, gracias. Una pregunta para Agustín. A lo largo de tantos años de recorrer América Latina, me he encontrado con muchos docentes que hacen magia y que no son reconocidos. Esto creo que es público, todo el mundo esto lo vive, los que estamos en los sistemas educativos lo percibimos y conocemos muchos casos. La pregunta es, ¿cómo hacemos para ayudarlos a difundir mejor el premio? Y ¿qué le dirías al docente que dice, no, pero yo no, eso es para otros, ¿no? ¿Cómo hacemos para inspirar al que hace magia para que se anime a presentarse al premio? Es muy buena pregunta y coincido 100%. De hecho, ya hay una red en América Latina
de lo que nosotros llamamos los docentes embajadores Barqui, que son, nosotros antes de elegir al ganador elegimos a 50 finalistas. El año pasado entre más de 30.000 aplicaciones de 173 países. Pero para nosotros es más importante elegir a los 50 que el día que elegimos al ganador. Porque el día que elegimos 50 es como que hacemos 50, resaltamos 50 historias o 50, hacemos 50 estrellas con algo que ya hacían, que tiene un impacto mucho mayor que uno que gana. En esos embajadores, en esos 50 finalistas hay muchos de América Latina, de todos los países que lo tenemos difundiendo, que les pedimos que difundan mucho el premio. Es muy rico ver la historia de los ganadores, preguntarles cómo fue que llegaron, porque siempre hubo alguien que los empujó, que les dijo, vos tenés que aplicaros, y creo que eso, únicamente decirle a alguien que aplique, ya es un reconocimiento, ya es un empujón. El premio metodológicamente tiene dos vías de acceso. Una es la aplicación y otra es nominar. Aplicación, cualquier docente entra a la página y cuenta su historia con 10 preguntas. Pero nominar es algo que podemos hacer todos nosotros y que podés hacer vos, que puedo hacer yo, que es poner los datos de un maestro de estos que hace magia. Y nosotros vamos atrás de ese maestro a insistirle para que complete la aplicación. Pero digo, el reconocimiento de que alguien te nomine ya te pone en jaque como para decir, bueno, me toca sentarme y hacerlo. Porque encontramos mucho de esto. Digo, si hay una virtud que a veces se confunden los docentes es la humildad. Y muchas veces pasa eso, no, yo. Y hay que conjugar la humildad de los docentes con el orgullo de que hay cosas que hacemos bien, que suceden bien en el aula. Así que nada, nuestra invitación es a nominar. Les compartimos el link que es Global Teacher Prize, se puede aplicar en cualquier idioma. Y nada, que nos ayuden en la difusión porque creemos que celebrar a los maestros es fundamental, es una gran oportunidad. Muy bien, gracias. Tenemos otra. Una pregunta para Agustín. Yo soy rectora de una institución de Pasto, Colombia. Me parece supremamente interesante el programa de liderazgo e innovación, puesto que en una institución educativa el liderazgo del directivo que invita a sus docentes a trabajo en equipo es supremamente fundamental. ¿Cómo hacer para que desde acá eso se convierta en una política pública en los otros países, puesto que en nuestro país un directivo docente pasa por concurso, sin embargo solo es el nombramiento y se fue a la institución? De pronto, después de unos meses lo llaman un día de inducción y se lanzó al agua sin tener la suficiente preparación en liderazgo y dirección de centros educativos que tanto se requiere. Creo que la grande reforma, los cambios y las políticas cada vez más surgen de abajo para arriba. La grande reforma ya no es alguien diciendo lo que hay que hacer, sino es más una demanda social que genera los cambios. Digo, hoy con la tecnología incluso desde las escuelas ya podemos difundir esto que hace el premio, por ejemplo, que difunde lo que hay docentes haciendo en el aula, es una revolución desde las aulas, ¿no? a los ministerios. Creo que en ese sentido son los directores los que tienen que exigir estas nuevas oportunidades. Eso que decía Oscar, muy simple, de que el aula tenga sentido siempre, de que cada minuto que el chico pasa en el aula tenga sentido, es lo mismo que tenemos que exigir todos en cualquier instancia de formación o de encuentro. Entonces creo que los mismos directores son los que tienen que generar esta necesidad de que enfrentan desafíos que son distintos a la práctica pedagógica del aula y buscar ofertas alineadas a esa necesidad puntual. Creo que además hay un desafío para los directivos que es el de restablecer la confianza, ¿no? Una confianza que para mí se quebró entre los ministerios y las escuelas, entre las escuelas y los padres, entre los directivos y los docentes. Creo que hay que reconstruir esa confianza para poder trabajar en conjunto, para que lo que hace el ministerio tenga sentido para la escuela y lo que hace la escuela tenga sentido para el ministerio, que creo que es así, pero muchas veces desconfiamos de que sea así. Muy bien, si no hubiera otra intervención por parte de los asistentes, entonces pues pasaríamos al cierre de este muy
variado, además las experiencias son motivantes desde cada visión en lo particular del sector privado, del sector social, del sector gubernamental. Entonces, pues con satisfacción terminamos este panel agradeciéndole a todos ustedes por la atención y participación. Buenas tardes.